cual viene explicado en la página 144 de este libro, Alfredo Jalife Rame ya había puesto en la discusión el oro negro, los bancos y financieras y los medios de comunicación, o de difusión mejor dicho, que son todo un conglomerado en varias partes del mundo que están muy estrechamente ligados para el dominio del planeta. Antes era nuestra amistad desde el financiero y las relaciones con un guerrerense, Hugo Arce Norato, y sus brigadas en la Sierra de Guerrero, donde Alfredo Jalife iba como doctor, entonces no de cuestiones petroleras y financieras, sino hacer labor social, y ya lo conocíamos por Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. En este su texto más reciente, Muerte de Pemex y Suicidio de México, hay un continuum que se ha venido demostrando en sus tesis. El agandalle de los Estados Unidos, la debilidad de los gobernantes mexicanos y la importancia geoestratégica y geoeconómica del petróleo. Empieza Alfredo Jalife Rame a señalar algo lexicográfico importante que pondría muy contento a un maestro mío, ni quito ni pongo, porque decía que los políticos y los académicos utilizan pésimamente el lenguaje, y lo demostraba en todos sus escritos. No hay modernización en el caso petrolero, sino más bien un atraso, un regreso, una reacción, pero sobre todo una sumisión. Pues lo nuevo, según Carola Hoyos del Financial Times, a partir del año 2000 es la reestatización y la renacionalización del petróleo. En Rusia con Gazprom, una de las petroleras más importantes del mundo, en China, en Venezuela, en India, en Irán, etc. O sea, vamos para atrás si se aprueban las leyes secundarias energéticas, porque lejos de ahondar en esta cuestión, hemos ido a lo largo de los años privatizando, o han ido los gobernantes calladamente, Pemex. Y han ido incluso, a pesar de que no lo han podido hacer, limitando las acciones, por ejemplo, como el Instituto Mexicano del Petróleo, que era una joya de Pemex a nivel mundial y que está reducida ahora a unos cuantos investigadores y un presupuesto ridículo, por no decir casi raquítico. Por lo tanto, la reforma que llama Alfredo Peña Videgaray Aspe es la entrega de nuestra última carta para ser relativamente independientes. Claro que lo podríamos ser si además salváramos la plata, segundo productor en el mundo, en manos extranjeras, básicamente canadienses, y si contáramos con la banca para financiar las inversiones que se necesitan, algo que se perdió desde la época de Salinas y se ahondó con Ernesto Zedillo Ponce de León. Un ex banquero, Roberto Hernández, que todos lo conocemos, no pagó impuestos con la venta de Banamex, se le condonaron. En otro caso, Valentín Díaz Morodo, que era del grupo Modelo, eludió pagar $7,000 millones de impuestos. Esta dupla tiene ligas con Televisa. Ahí vemos nuevamente las finanzas, los medios y una campaña de desinformación terrible para que se piense que vamos para adelante en lugar de ir para atrás. Díaz Morodo
es uno de los capitanes del ITAM. Yo recuerdo que hace 8 años fui a un examen profesional de un muchacho de economía en el ITAM y tardaba el examen en iniciarse 40 minutos. Y pregunté por qué. Y es que 2 de los 3 jurados no se habían presentado y habilitaron a 2 maestros en 15 minutos para que hicieran el examen profesional en el ITAM. Este es el centro de excelencia, según los tecnócratas, y aquí hay un maestro de la Facultad de Economía que no me dejará mentir que en la Facultad de Economía, si no se presenta uno de los jurados, no se realiza el examen, se tiene que posponer. En el ITAM se hace al vapor. Sitio donde se han formado los secretarios de Hacienda y del Banco de México, ligado al centro Woodrow Wilson, que es lo que trata de hacer el sistema de inteligencia de los Estados Unidos, que en realidad es una institución de propaganda para difundir las directrices de los Estados Unidos y su estrategia planetaria. Por cierto, hace poco murió Lorenzo Zambrano y se le rindieron loas, fundador del famoso TEC de Monterrey. Y él dijo antes de morir: básicamente el TEC forma contadores, ingenieros y administradores. Es decir, que esta también institución privada es de medio pelo. Cosa diferente, por ejemplo, con la Universidad Iberoamericana, donde el nuevo rector David Fernández es un jesuita que estaba en El Salvador y defendía los derechos humanos. Y por eso uno se explica por qué salió en la Ibero el Yo Soy 132. Medios como The Economist y Financial Times, ligados a bancos y consorcios financieros, son los propagandistas de la entrega petrolera, señalando que entrarán miles de millones al año. Jalí Ferrane demuestra que cuando más llegarán, cuando más 10,000 millones de dólares anuales. Una bipoca para lo que México necesita para crecer. Y acabamos de saber por la jornada que han huido del país, como siempre sucede, no solamente ahora con Peña Nieto, más de 30 o 40 mil millones de dólares. O sea, que si llega esta lana, no va a compensar lo que se ha ido del país, porque los empresarios en general no quieren al país, quieren a su dinero, así como Díaz Morodo o Lorenzo Zambrano. Pero al ver el desastre económico mexicano, con Videgaray como artífice, han empezado estos medios, Economist y Financial Times, a criticar a Peña Nieto. Ayer empezaron a decir que el sistema Videgaray no sirve. Y comenzaron a decir porque ellos no han podido entrar con sus capitales a México y se dan cuenta que sus antes elogiados que iban a salvar al país lo están hundiendo desgraciadamente. Sale a colación en el libro de Jalife Juan Pardinas Carpizo, directivo del Instituto Mexicano de Competencia, organismo que hace poco sacaba cuentas terribles de la educación mexicana, que en efecto está mal, pero también sacan estas cuentas con el objetivo que una próxima privatización sea en la educación superior y en la educación media. Un filón para ellos importante. Algo que intentaron con Ernesto Zedillo en 1999 y una huelga muy vituperada de los muchachos evitó la privatización de la UNAM y todavía no
no se le ha hecho justicia a este movimiento. Mención aparte merece el Shell Gas o gas de frutitas, aunque nos tiene un anuncio importantísimo Jalife. México, según dice él, es la tercera reserva del mundo. Pero este gas contamina demasiado, se necesita torrentes de agua para sacarlo, que también se van al mar y contamina el mar, y producen una cantidad de productos tóxicos, no solamente CO2, sino cerca de 90 productos tóxicos, por lo cual se ha prohibido su desarrollo o su explotación en muchos países. Cifras infladas o deflactadas, paraísos que no existen, proyectos para el año 2025 de empleos que nunca vendrán, y aquí recuerdo a un maestro de economía que nos decía que tenía razón Keynes. Hacer proyectos, sobre todo en esta época mediática, para el 2025 es hacerlos para nada, porque decía Keynes que en el largo plazo todos estaremos muertos. Hay que hacerlos para las actuales generaciones y no pensar que en los próximos 30 años vamos a crecer al 6%. Ilusiones de los defraudadores bancarios y bursátiles, desinformación, ausencia de otros analistas y agencias como Rusia Hoy, que cita ahora Alfredo Jalife, antes ha puesto la atención en portales canadienses, son algunos de los asuntos que encontramos puntualmente en este libro, que es necesario leerlo con atención, pues incluso hay traidores como Fluvio Ruiz, propuesta de los truchos al Consejo de Administración de Pemex, cito a Jalife, que coinciden plenamente con los estadounidenses. Obviamente, desfilan una serie de aprovechados para sus peculios, desde Fox y Calderón, pasando por Emilio Lozoya, Jesús Reyes Heroles, jefe, que en realidad es González Casa, pero hasta él mismo se parodia poniéndose jefe, Juan Camilo Molino, que llevó al amigo de su corazón, no sé qué más, Felipe, a que ampliara sus inversiones en Repsol, donde perdimos desde siempre, y que Iberdrola invirtiera ampliamente aquí. También Georgina Kessel y muchos otros son los que puntualmente Jalife señala como los grandes traidores de México. Y no los adjetiva, los sustantiva. Dice por qué, señala en qué están metidos, señala cuántos se han llevado y cuáles son sus pretensiones. En todos los casos no hay ataques, sino señalamientos puntuales de cómo defraudan el país, las malversaciones que llevan a cabo o los negocios malolientes. Todo con un lenguaje amplio, desparpajado, juguetón, que es irónico, y un estilo que, lejos de perderse en detalles y los números, va señalando rutas y desplegando sarcasmo. Margarita Riviera dice en un libro que hay hoy dos poderes: los mediáticos y los financieros, no los tres de antes, ejecutivo, legislativo y judicial, que ya no existen realmente, salvo excepciones. Zygmunt Bauman señala que estamos ante estados que se han evaporado, que ya no existen como estados, que no cuentan como estados, que están dependiendo de las empresas. De coincidir con los dos, el libro de Alfredo Jalife es un llamado urgente para que no esperemos que las leyes secundarias en energía se discutan en el Congreso,
frente a políticos, salvo excepciones como la senadora Dolores Padierna, que está aquí, que son los peor catalogados incluso que los policías. Los políticos son considerados ineptos, corruptos y malvivientes, peor que los policías, insisto, salvo excepciones. Por lo tanto, es necesario organizarnos y no permitir el suicidio de México. Finalizo con una cuestión. Traigo esta chamarra que uso para las lluvias, pero en una parte dice en la página 146 el señor Jalife Rame, me asombra porque no pensé que era ni siquiera seguidor. Con lo del gas shale estamos como en el fútbol americano en una jugada de atracción. Nos están vendiendo algo que no tiene sentido para quedarse con el gas de aguas profundas. Podría seguir con muchas cosas que tengo anotado, pero prefiero que Alfredo Jalife Rame sea el que tome la palabra. Gracias. Gracias a Jorge Núñez por su valiosa participación y ahora sí, el doctor Alfredo Jalife Rame. De nuevo estar aquí en la Gandhi. Es que el tuyo se cae. Me llevo el que no se cae. Bueno, ¿se escucha? Sí. Entonces, bueno, primero el placer de estar aquí. Agradezco la sintonía de la librería Gandhi. Siempre han sido generosos con nosotros. Editorial Coral, Guadalupe, su marido Jorge. Y la presencia pues de personalidades como la senadora Dolores Padierna, la doctora Nájile, que es una gran defensora del petróleo, aparte de ser mi paisana, una mujer muy guapa, una moderna. Ha analizado la defensa del petróleo con datos duros, que ella conoce, y otros amigos que no me cabría el tiempo de nombrar uno por uno. Dicho esto, bueno, el título del libro, vean, por razones del destino ustedes lo saben, pues todo en este México Rancho Grande, pues muchos nos conocemos en la CUP, y pues yo por razones del destino pues sí conozco familiares de gobernadores, no lo niego, no soy perfecto. Entonces, y conozco a los tíos, sobre todo, son con los que más tengo contacto, pero desde hace 40 años, antes de que nacieran los que son gobernadores, ya más o menos imagino por dónde voy. Israel de la Cruz se ríe porque los conoce a ambos. Y en este sentido, pues solamente a los tíos sí les regalé el libro. Entonces agarra los dos, curiosamente, me llamó la atención, me dicen, oye, ¿no le vas a enviar el libro al gobernador? Y yo, oye, no los quiero ofender, este libro para ellos es un libro subversivo. Imagínense nada más con el título, Muerte de Pemex y Suicidio de México. Y luego viene el listón negro y en lugar de Pemex viene la bandera, ya saben de quién, de Estados Unidos. Bueno, obviamente yo sí tengo buen gusto y no me atreví a enviarles a esos gobernadores el libro para no ponerlos en aprietos. Es más, Jorge lo sabe. Yo agradezco mucho la masiva presencia de ustedes, de que incluso le dije, él escribe, tiene sus foros, vamos a darle publicidad. ¿Qué te dije, Jorge? Que no. Este libro lo hago en el más bajo perfil que yo pueda. Sé que es un libro muy molesto, perturba el orden público establecido del establishment, de los que ya entregaron, que nada más les faltan las leyes secundarias,
que se van a aprovechar el juego a mediodía entre México y Brasil para pasarlo quizás ese día, no sé a qué horas lo van a pasar, pues ya está todo armado. Pero además yo los entiendo, no tienen salida. El gobierno mexicano padece el síndrome de Estocolmo, sobre todo Peña, y Videgaray está formado por ese mismo modelo que ha devastado al país desde Miguel de la Madrid Hurtado. Llevan experimentando con él 30 años y ahora una declaración políticamente incorrecta, pues el Videgaray nos dijo que hay que esperar otros 30 años para ver resultados. Después de 30 de desastre, quiere que esperemos otros 30 de resultados. Pero hay que entenderlo. Yo vengo en un plan muy compasivo. Yo lo entiendo. Ellos se metieron en un modelo del que no se pueden salir. No pueden, ya no hay salida. Es el modelo neoliberal en el que empieza desde... aunque la entrega de Pemex viene desde López Portillo. Ahí podemos enumerar muy bien. Es decir, a cada presidente desde López Portillo le ha correspondido precisamente colocar un clavo en el féretro nacional. Y quizás Peña haya sido el último que colocó el último clavo al féretro nacional. Pero no hay que cargarnos nada más con él, tenemos que ser muy críticos, y esto viene desde López Portillo. Ustedes recordarán cuando López Portillo construyó el gasoducto Catus Reynosa, que incluso se construyó con un crédito de Exim Bank, ellos mismos los gringos nos prestaban el dinero, y al final del día James Schlesinger, que era el secretario de Energía de Estados Unidos, dijo, pues yo tengo un precio más barato del gas de Canadá. Entonces ahí entra, es un clásico, hay un libro al respecto, yo lo cito en el libro, cuando comenta López Portillo, ¿qué hacemos? ¿Regalamos el gas o lo quemamos? ¿Saben por qué optó López Portillo? Por quemarlo. Entonces, ha sido una serie de errores, tras errores, que han llevado a la situación en un impasse en el que ya estamos. Y luego viene pues aquel suceso. Yo me había quedado que el gobierno de Peña estaba favoreciendo el modelo de Petrobras. Hasta ahí me había quedado. Digo, cuando charlamos más o menos, cuando nos encontramos con la cúpula del poder. Y luego vino pues el suceso del gas en Pemex, que fue una fuga masiva por lo que pasó, ¿no? Es decir, muy rara esa fuga en Pemex, y a partir de ahí viene un cambio tremendo en la política mexicana. Recuerdo un escrito al día siguiente en el Financial Times, muy importante, donde dice, nosotros no sabemos qué pasó en la torre de Pemex, pero sí podemos asegurar que Petrobras ya no entra al proyecto de exploración de aguas profundas. Entonces yo creo que está muy claro dónde venía la marca, dónde venía lo que luego siguió, y ustedes lo saben, contra todo el protocolo habido y por haber, Peña, Videgaray y un numeroso séquito acudieron a la sede del periódico de Financial Times, es un acto inusitado. Normalmente es el periódico quien va a entrevistar a los mandatarios, a donde sea, normalmente a Esteve Sosa, que es una amiga que es periodista, pues no sé, hasta hoy se hacía eso, ¿no? Pero en el caso de Peña y Videgaray, ellos fueron, como se dice mucho en una frase literaria histórica, fueron a Canosa. A Canosa quiere decir, fueron a humillarse, literalmente, al rotativo Financial Times, en donde antes de que siquiera fuera formulada la cuestión de la reforma energética, pues ahí ya la habían prácticamente esbozado. Ahora, ya cuando uno se mete a investigar, yo me he dedicado a eso, el Financial Times está muy vinculado, igual que The Economist, nada menos que a un grupo que se llama Pearson. Y este grupo Pearson pertenece
al mayor banco de inversiones del mundo, que se llama BlackRock, Roca Negra, BlackRock, así como suena. Y este grupo BlackRock es de los Rothschild. Otros dicen los Rothschild, ustedes lo pronuncian como quieran, pero puede ser de las dos maneras. Que sabe francés dice Rothschild, que sabe alemán, porque viene del alemán es Rothschild, es el escudo rojo, y los que están muy americanizados que les digan Rothschild. Entonces, naturalmente estamos hablando de un banco de inversiones que ni siquiera cotiza en bolsa. Ahora sí, como diría Carlos Loré de Mola, es para los nacos, ¿no? Que critica a Peña es naco. Entonces esa es una definición de Carlitos, ¿no? Entonces, de pobre también yo lo compadezco, ¿eh? Vean, no vengo muy comprensivo, vengo así a perdonarlos de todos sus pecados. ¿Por qué lo compadezco? Pues Carlos no era tonto, ¿eh? No es tonto, no es una gente muy brillante, tengo que reconocer, muy inteligente incluso, pero pues es empleado de Azcarrayita. ¿Qué se espera? Empleado. Entonces, pues él tiene que decir lo que le mandan a decir, ¿verdad? En una ocasión se escribió un artículo en contra de mí y lo mandaron. Supuestamente éramos muy amigos, su amigo de toda su familia. Bueno, eso es para decirles ahí un paréntesis un poco jocoso. Bueno, entonces, sí, pues hablamos de Loré de More, estamos en la jacaranda. Entonces, es muy importante estos detalles, porque nos están marcando cómo se fue tramando una entrega que viene desde atrás, tampoco es de un día. Acuérdense ustedes cuando estaba Adrián Layú Vargas, que fue director de Pemex, y inyecta en forma deliberada nitrógeno para extraer más rápidamente el petróleo, lo cual se agotó, porque esto le convenía a Estados Unidos. Vean, en eso no hay que ser genios. Un precio alto del barril le conviene a México, un precio bajo del barril le conviene a Estados Unidos. Así es sencillo, hay que hacer maravillas. Estados Unidos, obviamente, por la gran superpotencia que es, necesita una manufactura relativamente barata, y eso lo consiguió en 2 o 3 años, hay que reconocerlo. Es uno de los logros de Obama que nadie quiere reconocer, gracias a la explotación del famoso shale gas, que sobre todo en la región de Eagle Ford, allá en Texas, está conectado con nosotros en la cuenca de Burgos. Eso se merece un capítulo especial. Bueno, entonces, yo no quitaría de ninguna responsabilidad a ningún presidente. Cada quien, curiosamente, Salinas es el que menos, todos tenemos mis salionistas, ni es demonio de mi devoción, pero tengo que ser objetivo. Recuerdo cuando el papá Bush le pidió, lo dice incluso Salinas en sus memorias, cuando comenta que Bush le había pedido en el famoso espíritu de Houston, ustedes recordarán, con el Tratado de Libre Comercio, había pedido el petróleo. No, había pedido el cambio, el libre flujo de personas, lo cual es sensato. Hasta la fecha no lo hay, está peor. Entonces dice Salinas, que le contesta a Bush, sí te doy el libre flujo de personas, pero a cambio del petróleo. Y el muy patriota Salinas, ¿no? Entre comillas patriota, Salinas más entre comillas, parece ser que lo negó. Bueno, pero en realidad todos, sin excepción, Fox totalmente es el que tiene que ver con la apertura gasera con España, lo consolida Calderón, ustedes lo saben. Calderón quería ser director de Repsol, mal vendió, ya lo dijo mi amigo Jorge, ya vieron, están rematando las acciones de Repsol, teníamos el 10% prácticamente de las acciones, las tenía Pemex. Yo hasta les decía, bueno, esos son tan brutos, bueno, brutos a mi nivel, del bien común, a nivel de ellos, son muy inteligentes, que en lugar de comprar Repsol, pues se compren ExxonMobil, las acciones, son las que se van a llevar el petróleo de las aguas profundas del Golfo de México. Pues apuesta a la buena, ¿no? La apuestas al que está quebrado y la están sacando de todas partes del mundo. Entonces realmente todos han contribuido. Ustedes sabrán aquel hecho que es inolvidable, en donde se compra a $5,000 millones el gas de Perú, lo intermedia Repsol para venderlo a México, a la CFE,
pero nada menos que por la cifra de 20.000 millones de dólares. Es decir, no fue el doble, 10.000, no fue el triple, 15.000, fueron 4.000. Esa es la manera en que se ha manejado el petróleo y el gas de México. Desgraciadamente, obviamente que es una porquería como se ha manejado. Bueno, siendo porquería, con todos los atracos que han hecho todos los presidentes de México a partir de López Portillo, porque no lo eximo de su responsabilidad con aquel gasoducto, pero más que nada al haber puesto como director de Pemex a Jorge Díaz Serrano, que ustedes lo saben, pues era el mejor amigo y socio de un exdirector de la CIA. Ahora que le estabas entregando los secretos de Pemex a un país vecino que nos quiere mucho, nos venera, nos trata muy bien, sí, pero no tenemos por qué entregarle todo, ¿no? Es decir, y todo se entregó a partir, es decir, todos los secretos de Pemex han pasado a manos de Estados Unidos, que lo tengo que decir, que ahorita voy a abordar en eso, que es una de las facetas de esta presentación. Yo creo que es uno de los máximos triunfos geoestratégicos de Estados Unidos, sobre todo de Obama. Yo creo que Hernán Cortés se queda corto frente a Obama. De ese tamaño es el mundo. De ese tamaño es la conquista que se lleva con el petróleo del Golfo de México, sobre todo ahora que lo vemos en perspectiva del gran acuerdo histórico del gas entre Rusia y China, porque el mundo ya cambió dramáticamente. En esta semana se dieron eventos únicos. Ese acuerdo histórico entre Rusia y China ha cambiado radicalmente la geoestrategia a nivel mundial. Hoy estamos ante una nueva tripolaridad con tres potencias. Lo acepta hasta Foreign Affairs, que es del Consejo de Relaciones Exteriores, que es el think tank máximo de Estados Unidos, en donde hay una triangulación planetaria. Y obviamente donde llevan la ventaja Rusia y China. Ya no es el Estados Unidos de antes, la potencia unipolar, la máxima que gana todas las guerras mundiales, la Guerra Fría. Hoy Estados Unidos está en franco declive y nosotros en México no estamos enterados y estamos aceptando todos sus designios, por desgracia. Entonces, dicho eso, yo la presentación, y les diré incluso lo del libro, tiene tres vertientes. Ya prácticamente les dije una o dos de ellas. La principal es el Golfo de México. El Golfo de México, ahí está el verdadero tesoro de este país, y es el que se van a llevar los Estados Unidos. El segundo sería lo que queda de Pemex, que lo van a dejar morir en agonía, que es todo lo que queda ya bajo la producción. Ustedes saben que bajó de 3.5 millones de barriles al día, está en 2.5, sí, porque en forma deliberada también se inyectó el nitrógeno, pues obviamente se aceleró la producción. Pero además está la famosa teoría del pico del petróleo, donde México a ese nivel de producción pues llegó a su pico y empezó su declive, así de sencillo. Y están también las aguas someras, aunque quedan muy buenas aguas someras todavía. En eso la doctora Nafle sabe mucho más que yo, y ojalá nos haga alguna aportación al respecto al final en la fase de preguntas y respuestas. Tenemos uno en la Franja de Oro, tenemos en Tabasco, que hay una gran franja ahí somera, que son todavía muy importantes. Sí, pero ya está en declive, esa es una realidad. Pero viene la paradoja. Cuando México estaba sobreexplotando el petróleo con Adrián Layú Vargas y Jesús Reyes Heroles, el petróleo andaba entre 8 y 20 dólares el barril. Hoy está a más de 100 dólares. Es decir, fue gracias a ello que hace el año, no el pasado, el anterior, Pemex obtuvo 135.000 millones de dólares de ingresos. ¿Escucharon bien la cifra? 135.000 millones de dólares de ingresos. Y si ustedes se van por el método famoso contable que se llama EBITDA, que es Earnings Before Income Taxes, Depreciation y Amortization, traducido en español, un truco contable, punto, como el que saben hacer las corporaciones y las transnacionales, pues resultaba que Pemex, con todo y Romero de Champs, con todo y su hija la viajera, con toda la hipercorrupción de sus directivos, porque obviamente la corrupción es vertical, ahí no es horizontal, es vertical, a todos los niveles, era la empresa más eficiente del mundo en términos petroleros. Sí, cuando sacan ustedes el EBITDA famoso, del mundo, antes que ExxonMobil, que Chevron, que las 4 grandes, que el mismo Petrobras. Hay datos. Bueno, les voy a decir algo, hasta Pemex lo sacó.
Lo que pasa es que los que esculcamos datos, pues lo vimos, ¿no? Ellos mismos nos lo ponían, pero creían, como saben que en México nadie lee, salvo algunos locos como nosotros, esculcamos todo, sobre todo las cifras de Pemex, solamente nos cayó y ahí la tenemos. Bueno, todo eso ahí lo tienen ustedes como referencia en el libro. Y yo les diría que esa es la segunda. Y la tercera, el shale gas, que hoy les diría lo siguiente. Les traigo una excelente noticia, la que la aprovecha aquí la senadora. Ahí no nos vais a meter al bote a todos los shale gas, ahorita anda metiendo al bote a varios. El shale gas, bueno, resulta que el viernes pasado, ahí traigo las referencias para que no haya problema, de varias publicaciones, es de la EIA, se llama en inglés, pero también hablamos inglés los que no estudiamos en el ITAM, y hablamos mejor inglés que Villarreal. El de ellos es bostoniano, y este sí es bostoniano, esto es british, entonces el de ellos es tejano, nada de cuentos. Entonces se llama la Energy Information Administration, que pertenece a Estados Unidos, y el mayor yacimiento de shale, tanto gas como petróleo, que es el yacimiento Monterey, con una R, está en California. Pues resulta, y agárrense de la silla y de los muros, de donde puedan todos, se equivocaron en 96% en sus estimaciones. ¿Escucharon ustedes la cifra? 96%. Y era el máximo yacimiento que iba a ser de Estados Unidos, iba a tener su independencia energética, que iba a ser la nueva Arabia Saudita. Inco es más desinformadora que nadie. Bueno, esta cosa, ¿cómo se llama? Juan Pardinas Carpizo, que me acuerdo más de su apellido materno, por razones obvias, que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas, por cierto, y luego obviamente lo intoxicaron afuera del país, y además es hiperviolento, porque llegó en una ocasión a decir, cuando todavía no pasaba la reforma, que había que imponer por la fuerza militar la reforma. No sé, el carticito es un empleadito, es de pinta. Y además ya se dedicaron a desinformar. Entonces ellos tienen un documento, ustedes lo pueden buscar, que pone aquí, a México se le cambió el mapa. Dice, ya México tiene un nuevo mapa, dice, la revolución energética del siglo XXI, encabezada por Estados Unidos, por toda esta cuestión del shale gas, del shale petróleo, etcétera, etcétera. Imagínense la desinformación de los niveles vinculados al Wilson Center y al ITAM. Eso no hay que perderlo de vista. Y toda la fauna vitamitas que nos están gobernando. Entonces, en resumen, ¿qué dice él? Por eso es una excelente noticia. Porque ya en Estados Unidos, bueno, hasta The Guardian, un periódico británico, dice, pues se acabó la independencia energética de Estados Unidos, no hay tal. Yo voy a escribir sobre eso el miércoles, no estoy haciendo publicidad, ahí escribo. Los que no quieran leer ahí, pues lo pueden buscar en mi portal, ahí lo repito. Entonces, precisamente voy a hablar de eso, que estalló la burbuja del shale en Estados Unidos. Obviamente eso tiene grandísimas implicaciones. Porque en realidad, como siempre lo vimos, y Jorge, que tiene un olfato fuera de serie, se parece a un tabasqueño que yo conozco, de olfato serio, muy profundo. Ya ven que dice que la jugada de atracción debe ser gas, pero la jugada maestra es el Gulf. Y obviamente nos engañaron, ya les estalló el bluff, ya no pueden hacer nada con él. Además, todo lo que se maneja con el shale gas, imagínense, se llegó a un grado que cualquiera que vende abarrotes lo sabe, ya no hay que ser industrial. Invertían $4 y obtenían 1 de ganancia. Y seguían produciendo shale gas. Bueno, pues luego la platican, ¿no? Era una burbuja especulativa, la crearon desde Wall Street, y obviamente cayeron los tontos,
no faltan siempre, hasta estadísticamente abundan mucho. Entonces, en eso, pues obviamente, tarde o temprano iba a estallar la burbuja. Y se los digo con humildad y rigor. Yo el año pasado, incluso publiqué un artículo, nada más vean el título que ahora estoy buscando. Vean, ese es de Russia Today de hoy. El sueño de Estados Unidos por la independencia energética se esfuma. ¿Se cayó? Todo lo que se... Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el verdadero petróleo de Estados Unidos? Pues el de México. Es decir, si nosotros no entendemos esa dimensión, nosotros nos estamos dando cuenta de qué está sucediendo. Ahí está. Este es de The Guardian. Dice, devaluación de las 2/3 partes del Shell de Estados Unidos, estalla el mito del fracking, etcétera, etcétera. Bueno, de esto abunda la literatura, y yo se los digo con humildad y rigor, siempre tuve el planteamiento de que esto era una burbujota de aquellas. Bueno, pues ya les estalló. Bueno, ahí está. La jornada, domingo 28 de julio de 2013, lástima no viene el título, pero se refiere a lo mismo. Es decir, para mí era un mito lo de la burbuja del shale gas. Bueno, ya está. Eso es una excelente noticia, porque antes nosotros, ¿qué teníamos como defensa? Pues teníamos una defensa ambientalista, eso es real. Ahora resulta que los geólogos se equivocaron en Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué se equivocaron? Que porque una empresa privada, que no dicen cuál, de Occidental Petroleum, se equivocó de sus estimaciones. Pero ¿cómo te puedes equivocar? Está bien que te equivoques 10, 20%, 96% se equivocaron. Entonces realmente hoy yo creo que hasta me voy a pasar de largo la defensa ambientalista, pues ya ni viene al caso. Como dirían nuestros amigos penalistas, a confesión de partes, el relevo de pruebas, que andamos discutiendo, si ellos ya están aceptando que ya no funcionó, que andamos discutiendo. Espero que en el Congreso estén enterados de eso, ¿no? Hoy hay una persona, ¿cómo se llama? Silvano, ¿no? Silvano, algo así. Aureoles. Mando un Twitter, no sé por qué me tiene entre sus seguidores, no lo digo, de repente veo un tweet que hasta me asombró, ¿no? De al rato está Jesús Ortega, luego está en la trata de niñas, ya me lo usarán eso, bueno. Entonces, para no hacerles el cuento largo, dice que empieza la profunda investigación de las leyes secundarias de reforma. Entonces le pongo, hoy espero que estés actualizado y te enteres de que ya estalló la burbuja del shale gas. Si quieres te mando DM, que no es mentada de madre, DM direct message. Bueno, obviamente no me ha contestado, no sé, quizás en la atardecer lo vea y me lo va a buscar seguro. Bueno, no lo sé, por eso que tiene mucho diálogo con los ciudadanos, no más de ver con los ciudadanos, quizás ya ni me conteste. Entonces, dicho esto, a lo que quiero llegar es de que esa parte ya está ganada, es decir, ya no hay nada que discutir con eso. Fíjense lo que son las cosas. Cuando nosotros tenemos una batalla feroz por el fracking, que no es fucking, fracking, que ellos que son fucking es otra cosa. Entonces el famoso fracking, que ustedes lo saben, es una perforación horizontal, una técnica tejana, y el que lo inventó antes de morir se arrepintió. No es broma, se arrepintió y ya creó una tipo, ¿saben lo que le pasó a Alfred Nobel? ¿Saben? Les crea la dinamita cuando ve el gran daño que causó en la Primera Guerra Mundial, se arrepintió, y es donde viene la fundación de los premios Nobel. Ese es el origen real de esos premios, es decir, es como su redención espiritual. Bueno, entonces este señor que inventó el fracking, pues se arrepintió y dice, ahora que hay que combatir porque está causando daños ambientales. Bueno, ¿cuáles eran estos daños? Bueno, primero que nada está a 4.000 metros más o menos de profundidad, tanto el shale sea que muchos lo traducen de mil maneras. Ahí a ver si la doctora Nájera, yo ya para no meterme en líos, porque vean, cada vez que le ponía un adjetivo, me corregían. Primero se decía que el esquisto bituminoso, luego que el grisú,
que la Lutita, que Pizarra, bueno, ya me salían 5 con sus respectivos troles a atacar porque no lo estaba diciendo correctamente. Entonces ahorita ya pongo todo, ya no tengo problema. Cristo, bituminoso, Grisú, Lutita, Pizarra, vean, hasta me lo sé de memoria. Entonces a lo que quiero ya, que yo en mi vida he visto un barril de petróleo, con eso les digo todo. Bueno, de Peña tampoco, no me preocupa, ¿no? No me preocupa esa parte. Entonces a lo que quiero llegar es de que nosotros, nuestra batalla era, primero que nada, que usaban grandes cantidades de agua. El equivalente de 10 a 100 por cada pozo, albercas olímpicas. Esa era la primera línea. Luego, en un país, imagínense como Texas, donde ya hay sequía, y el 70% de los mantos freáticos pues están agotados. Cuando se ha dado la mayor sequía de los últimos 100 años en Estados Unidos. Entonces, obviamente, habían problemas ahí con la población. En realidad, detrás del shale gas, lo que nadie lo estaba diciendo en Estados Unidos, era la gran especulación de los terrenos. Ahí estaba la ganancia. Y si la gente creía que la jugada era en la exploración, por eso gastaban tanto, 4 de inversión y extraes 1 de terreno, sí, pero nadie nos estaba diciendo cuánto habían subido los terrenos. Y esa parte es fundamental. Por eso, en el noreste de México hay que estar muy atentos a la compra-venta de los terrenos, más que a la extracción del shale. Hasta risa me da, porque realmente es muy burdo, ¿no? Pero ya obviamente ya los cacharon de ese juego. Entonces, primero que nada, la gran inyección de agua. Segundo, imagínense en el noreste de México donde no hay agua. Bueno, pero un genio, el Ochoa famoso, que ahorita en la CFE, que fue subsecretario de Energía, y a otro ahí, que ni sé su nombre, que está en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que lo puso el PAN, tío, que no te carga mata fluvio. Ese es de fluvios panazos. Bueno, ese dijo que no produce sismos el shale gas. En contrapunto a todo lo que dicen las revistas científicas, ¿no? Pero eso es irrelevante. A lo que quiero llegar, ya se les ocurrió en el noreste, adivinen qué, porque no hay agua, pues llevarse el agua del río Pánuco. Y al rato se van a llevar el agua de las playas Ebrar, y así, bueno, no vamos a acabar, ¿no? Todo para que vaya al noreste de México que no tiene agua. Bueno, así es la locura la que llega. A ellos no les importa si aplastan al próximo o a tercero. Entonces, bueno, esta era una. La segunda era la inyección. Inyectaban, conste que estamos en el siglo XXI, estamos en el 2014. Y en Estados Unidos es un país relativamente, digo, con algún avance científico. Inyectaban 100 sustancias que nadie conocía, que era un secreto. Hasta que nos llegó, un amigo mío me envió un reporte del Congreso de Estados Unidos, del Partido Demócrata, donde ponen las sustancias nocivas que están inyectando en el shale gas, solamente lo publican. Bueno, resulta que muchas de ellas están vetadas por la EPA, que es la Environment Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental. Muchas de ellas son cancerígenas, todos les vale sin por completo. Y luego, bueno, si ahí nos hubiéramos quedado, falta la otra parte, que produce una gran emisión de metano, que es 70 veces más contaminante y sobre todo exacerba el calentamiento global. Bueno, como si esto no fuera poco, luego resulta, y lo acaba de publicar la revista Science, Scientific American, ProScience de Estados Unidos, etcétera, etcétera, las máximas publicaciones científicas de allá, de que provoca sismos. Bueno, hoy no está en tela de juicio si provoca sismos o no, salvo este cuate, Panazi, que está ahí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Provoca sismos, mínimo de 4 grados Richter, eso ya se sabe. Bueno, que no llegue a 8, pues qué bueno, imagínense si hubiera llegado a 8. ¿Cuál es el problema? Que tiene efecto acumulativo. Otro, que las placas tectónicas se mueven. Otro, que produce el equivalente del efecto mariposa. Es decir, igual que en las condiciones iniciales dadas se da en la teoría del caos, un aleteo de una mariposa en Hong Kong provoca un huracán en Nueva York, igual se puede producir por los sismos, produce el producto del shale gas. Un terremoto provocado puede causar un terremoto lejano en Japón, Chile, etc.
imagínense, de por sí ya las placas tectónicas andan enloquecidas como nunca, eso la... Bueno, yo creo que ya el shale gas se estaba cayendo de facto en Estados Unidos. Y hoy estas publicaciones que ya salieron recientemente, yo creo que ya acaba el debate, y yo creo, senadora, que ustedes ahí tienen ya la batalla ganada, a menos que no quieran escuchar los congresistas, pues lo cual sería muy lamentable. Pero realmente no hay nada que discutir al respecto. Bueno, ahí yo dejo la parte del shale gas y me voy a la parte, que ya de hecho ya la dije, lo que le queda a Pemex. La van a ir privatizando para que no quede huella de que existió alguna vez en la historia de la humanidad, y ya incluso el periódico Financiero, que ya saben ustedes está vinculado a Bloomberg y a un expresidente panista, ya con mayor claridad, ese periódico pues sacó la lista de los 10 empresarios mexicanos que pues tendrán participación en la privatización de Pemex. Lo más interesante es lo siguiente: ninguno de los 10 empresarios o de sus empresas tienen conocimiento de exploración en petróleo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer servicio, lo que se llama el outsourcing, ¿no? Van a buscar por otro lado, lo triangular, pero digo, al rato van a traer a Bachoco, ¿no? A Bachoco a explorar petróleo, ¿no? Esas locuras podemos ver. O van a traer a Televisa, ¿no? A Broso ahí con Loret, excavando ahí lo que queda de petróleo. Pero es una situación muy chusca, desgraciadamente. Toda la privatización es chusca en México. Y por último, la parte relevante, que esa es la fundamental, que ahí yo sí veo, pues ahí sí soy pesimista. Al menos que haya un cambio dramático en Estados Unidos, o suceda algo en México, no lo sé, pero yo tengo la obligación, tal como lo veo, sobre todo yo que me dedico al análisis geopolítico, ahí sí, en la profundidad del Golfo de México, pues sí obtuvo Obama el mayor triunfo estratégico de Estados Unidos, que nadie le está reconociendo. Porque ahí se habla un promedio de 100,000 millones de barriles, multipliquen por $100 mínimo, yo creo que hay más, mucho más. Y obviamente, ¿en qué se basaron para entregársela totalmente a Estados Unidos? Ya vieron este niñito que está de subsecretario de Hacienda, ¿cómo se llama? Mes Magen, dijo la semana pasada que a México solo le quedaría el 10% de regalías del total. Imagínense, 10% de regalías. Y yo quiero ver quién va a ir a vigilar al Golfo de México cuánto se está explorando. Quiero ver en lanchas a Videgaray, acá en una lanchota. Los quiero ver ahí. ¿Quién va a estar vigilando? Si el hoyo de la dona, que no es albur, hasta la fecha no sabemos qué. Yo le pregunté a un exdirector de Pemex públicamente en la UNAM, digo así, académicamente, se molestan. Luego me atacan de antisemita porque critiqué a Cárcel, que tiene que ver esto con el antisemitismo. Bueno, así está la tonta. Se trata de atacar por atacar. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ¿quién va a vigilar ahí? ¿Quién va a explorar? ¿Quién va a tener la vigilancia? Esa parte no se está viendo. No creo que los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿no?, se vayan de buzos, ¿no?, a ver cuánto se está produciendo. Realmente está totalmente entregado. En realidad, ¿por qué están dando migajas? Vean, cuando un país como Pemex, vean, mi lapsus, país como Pemex, porque México era Pemex, Pemex es México, produce 135,000 de ingresos, millones de dólares al año. Dígame que son de 10,000 a 15,000 millones de dólares al año. Son migajas. Cuando tenemos de reservas 185,000 millones de dólares, ¿para qué sirve? Tenemos más reservas que Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí no entienden, por el modelo neoliberal, estas reservas son de Estados Unidos, pues no las podemos tocar. Les sirven para fortalecer el dólar. Esta parte nadie la ve. Bueno, entonces, habiendo exagerado dinero, bueno, vean, algo todavía que ustedes quizás, bueno, nosotros que somos cautivos con las AFOR y todas esas cosas, los fondos de pensiones, el 20% de los fondos de pensiones de México los están invirtiendo en Estados Unidos y en Europa. ¿Que no se podía invertir ese 20% al año para Pemex? Pues no se hizo. Y eso que los fondos de pensiones, debido a la curva demográfica de México, ahorita andan, no me hagan mucho caso, andaban entre 150,000 y 200,000 millones de dólares,
se van a duplicar en los próximos 2 años por la curva demográfica del país. Es decir, si algo abundaba en México era dinero para ese proyecto, sobre todo para aportar migajas de 10,000 a 15,000 millones de dólares, que no son nada, dado, primero que nada, dadas las grandes reservas que se encuentran en el Golfo de México, y dado los ingresos que está teniendo Pemex, paradójicamente, que pese a su baja producción, está ganando mucho más porque el petróleo se ha quintuplicado. Bueno, entonces, esta parte, a mi juicio, es la fundamental, no sin dejar de lado que tampoco la tecnología para explorar el Golfo de México es del otro mundo. Estamos en una tecnología que se conoce como madura, y yo invité a varios directivos de Petrobras, incluso los llevamos al Senado, antes de que estuviera Dolores, era la anterior, ¿no?, legislatura. También en esta, bueno, pues en esta y en la anterior, dos en las que podamos los llevaríamos. Entonces nos decían si nosotros aprendimos de Pemex. Y ustedes saben quienes hoy tienen la mejor tecnología en aguas profundas del mundo son precisamente los ingenieros de Petrobras. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que tampoco es del otro mundo. Ya está en broma con ellos, si los brasileños lo saben hacer, no veo por qué los mexicanos no lo puedan hacer. Además, según ellos, tomaba 2 años de aprendizaje. No, exageramos, somos retrasados mentales, porque nos toma 5, ¿cuál es la prisa? Ahí están detenidos 2 años, no han hecho nada. Ahorita el mejor escenario es que a finales del 2015 van a empezar a ingresar con los famosos 10,000 a 15,000 millones de dólares al año, porque Estados Unidos en este momento tiene serios problemas financieros. Es decir, Estados Unidos no anda bien, y está llenando su agujero negro gracias a los capitales de los mercados emergentes. Ya lo dijo Jorge, se fugaron 30,000 millones de dólares. Bueno, yo leí en el Financiero precisamente, habían hablado que habían salido 50,000 millones de dólares de capitales en enero solamente. Bueno, alguien miente, o alguien exagera, o alguien sube retorno. A lo que quiero llegar, y fíjense lo interesante, el grado de deterioro de la falta de confianza del país. Al parecer, los mexicanos tienen fuera de México 144,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no hay confianza. No creen en la economía liberal, esa es la realidad. Entonces, 144,000 millones de dólares. Entonces, obviamente a alguien le interesa, sobre todo al circuito bancario, que no regresen esos capitales, que se queden en Estados Unidos, que se queden en bolsa. Bueno, entonces, esta parte del Golfo de México, y por eso pues me atribuyo en esta parte de que sí soy pesimista, primero que nada porque el Golfo de México para Estados Unidos es, incluso ellos le llaman su soft belt, su bajo viento estratégico. Ellos ahí no van a jugar. Y yo creo que los sucesos que se están dando ahora en Ucrania, en donde estamos entrando a una recomposición geoestratégica de zonas de influencia, donde Rusia, China y Estados Unidos tendrán sus propias zonas de influencia, yo creo que lo que está sucediendo en el mundo de un retorno a una geopolítica del siglo XIX, de las esferas de influencia, obviamente no nos beneficia a México, porque obviamente eso va a alejar a Rusia, China, y pues nos va a hacer más dependientes de Estados Unidos. Que también es así, en Estados Unidos ya no se maneja el concepto de seguridad energética de Estados Unidos. Ahora el término de ellos es seguridad energética de Norteamérica. Norteamérica. What does it mean? Estados Unidos controlando a Canadá y a México, pero ellos controlando a Estados Unidos y Canadá, con canadienses y estadounidenses, pero sin mexicanos. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Pues ahí está el muro de línea, tenemos el Border Patrol, los drones. Bueno, el gobierno de Peña ha sido tan inepto que ni siquiera pudo sacar la reforma migratoria a cambio de la entrega de la reforma energética. Fíjense a qué grado es incapaz. Por eso yo puse en perspectiva lo que había pasado con Salinas y Papabús, siendo Salinas gatazo de Papabús, era tan independiente. Entonces, en ese sentido, sí veo muy difícil esa situación. Es un gran triunfo de Obama, no se lo han querido reconocer, lo ignoro.
pero ahí sí yo creo que no va a ser difícil, no va a ser fácil recuperarlo, pero bueno, tenemos que tener pendientes nuestros anales, pueden pasar 1000 situaciones, en 20 años cambian mucho las cosas, y ahí estar pendientes y alertas para la segunda renacionalización de Pemex, porque tampoco la vamos a regalar. Entonces, dicho eso, es la parte del Golfo de México, y obviamente ahí es donde van a entrar BlackRock. Es muy importante esta empresa BlackRock, que se los digo entre paréntesis, controlan el 10% de las acciones de Televisa, para que no nos perdamos. Es decir, Televisa es parte del proyecto capturista del petróleo mexicano. El mismo BlackRock es el principal accionista de Shell, de Chevron y de ExxonMobil. Hay un artículo clásico que salió en The Economist al respecto. Entonces, bueno, y a nivel mexicano, ¿quién gana? Bueno, pues todo el grupo financierista del ITAM, hay que reconocerlo, con Pedro Aspe a la cabeza. Está muy bien diseñado el organigrama, yo lo tengo en el libro, ahí lo tienen también, vinculado todo el grupo Balleres con el ITAM, con el mismo Videgaray, también está, ustedes recordarán que Pedro Aspe, que había hablado del mito genial, ¿se acuerdan cuando la devaluación del peso? Bueno, ahora nos trajeron el segundo mito genial, que es el Shell Gas y el Shell Petróleo. Pedro Aspe pues, es el mentor de Luis Videgaray, pero más que nada, él manejó, aparte de ser secretario de Hacienda, haber sido secretario de Hacienda fallido de Salinas, él manejó una empresa que se llama Protego, y Protego es la que renegociaba la deuda de los estados, incluyendo el DF, yo que no sé si ahora siga, pero la administración saliente, Protego, renegoció su deuda. Sí, porque Álvaro Delgado también viene de mi casa, no es nada del otro mundo, ¿no? No hay ningún secreto en eso. Pero manejaba Mario Delgado. Perdón, no, me va a demandar ahora, vamos a ver, antisemita. Bueno, entonces, pero ahí viene lo más importante. Protego le vende sus acciones a una empresa estadounidense de alcurnia, que se llama Evercore Partnership, que de quién es, y lo sigue manejando Aspe, lo dejaron, a pesar de que vendió, que se llama nada menos que Roger Altman, de ligas mayores. Es decir, ustedes ven, es el asesor de Hillary Clinton, pertenece a los grupos más importantes de Estados Unidos, tipo Bilderberg, bueno, está en la cumbre de las finanzas de ese país. Pero aquí viene lo interesante, la conexión que tiene Evercore Partnership, que es muy interesante, con BlackRock. Entonces ya para tener ya bien la vista, y ahorita les cuento rápidamente la historia de BlackRock, porque no me quiero perder la parte mexicana. Bueno, obviamente la parte mexicana no están solos, está Jesús Reyes Heroles GG, nada más que yo lo escribo con JJ, y está también Cedillo, Roberto Hernández Ramírez, y ahí viene la conexión, que además son accionistas de Televisa, eso no hay que perderlo de vista. Entonces es muy interesante esta parte, pero hay otra parte de Reyes Heroles que llama la atención, porque él lo nombran aliado estratégico de Morgan Stanley. Y Morgan Stanley es un banco que pertenece al grupo de JP Morgan, que es el principal banco de Estados Unidos. Y ahora ya nos podemos pasar a la parte de BlackRock. Bueno, sucede que BlackRock posee el mayor número de acciones, es el mayor accionista, ya se los dije, de Chevron, de Shell y de ExxonMobil, pero ahí va también, bueno, ya Televisa ni cuenta, vale nada, Televisa relaciona, vamos a ver, gigantes, ¿no? Televisa es una pulga, pues, grande. Entonces, pero también de JP Morgan. Entonces, para que vean ustedes toda la conexión, muy importante, pero ahí viene la parte interesante. Yo por eso los he seguido.
Y yo lo sigo desde el 11 de septiembre del 2001. Van a decir, bueno, que tiene que ver aquí el 11 de septiembre de 2001. Es todo. ¿Quiénes cobraron los seguros de las Torres Gemelas de Nueva York? Y lo cobraron doble, ¿saben? Y no es broma. ¿Saben por qué lo cobraron doble? Que porque eran gemelas. Resultaron seguros gemelos. No, lo peor es que no es broma. Y se los pagan. Imagínense en Nueva York a ese nivel, ¿no? Entonces se lo pagan a un grupo llamado Blackstone. Me llama la atención de eso, Blackstone, BlackRock, que es el antecesor de BlackRock. Entonces, al final de cuentas, ya sabemos quiénes se llevan que el shale gas no era un gran negocio. Eso se lo dejaron a Schlumberger, donde está Adrián Layú Vargas, y a Halliburton, de la que es, ustedes saben, un codueño, nada menos que Dick Cheney, que fue vicepresidente de Estados Unidos. Con Chevron no se pierdan de vista que tiene que ver mucho con Condi Rice. Condi Rice, hay una foto que yo cada rato la saco, donde le está dando lecciones a un grupo ahí de mexicanos muy entrecomillados. No voy a decir el nombre, pero es que viene muy compasivo hoy, no voy a decir los nombres, pero ahí los tienen. Y obviamente están en una cosa que se llama Instituto México, del Wilson Center, que ahí es donde nace verdaderamente en copublicación con el ITAM, en donde un pirata británico literalmente llamado Woodrow, se llama Duncan Wood, pues son los que realmente estaban detrás de la privatización, y que Peña, Videgaray y Aspe llevaron al pie de la letra. Bueno, ya para concluir, ustedes se dan cuenta que estamos hablando de algo muy grande. A mi juicio, y esa es mi teoría, lo del Golfo de México resultó que es la verdadera jugada, no fue la jugada de atracción de shale gas. Ahí está verdadera. Cuando Calderón decía el tesoro, no se equivocaba, es real, hay que reconocerlo. Y Estados Unidos, yo creo que puede detener su caída financiera, la puede detener gracias a la bursatilización del Golfo de México, y con esa parte voy a concluir. Eso es muy interesante. Entonces sucede que en Estados Unidos hay dos maneras en las que se hace negocio con la extracción de gas y de petróleo, pero básicamente de petróleo. Una es la que actualmente existe, se extrae el petróleo y dan su parte, su cuota a la empresa que lo está haciendo, y la otra que se llama production share, que es compartir la producción, es decir, donde el que extrae pues prácticamente se queda con todo y le da sus migajas al país huésped, que es lo que busca Estados Unidos y era lo que quería. Obviamente era tan obsceno eso, que encontraron algo intermedio, y eso precisamente lo hace el que es el actual director de CFE, que venía de subsecretario de Energía. Siempre me olvido, no sé por qué razón, yo tengo relativamente buena memoria. Con este señor y sus apellidos nunca me acuerdo. Ochoa, siempre hay algo ahí psicológico que me repele acordarme de sus apellidos. Bueno, entonces inventan lo que se llama el booking, así se conoce. Bueno, ¿en qué consiste? Eso es muy importante que lo entiendan. En el mundo petrolero, cuando uno tiene las reservas y las demuestra la empresa, y sobre todo las petroleras, tienen derecho a bursatilizarlas. De inmediato las meten a sus acciones. Por eso Repsol está sufriendo, y hoy la están corriendo todo el mundo, porque mintió sobre sus reservas. Entonces, obviamente, al haber mentido sobre esas reservas, pues ahora se están desplomando las acciones en todas partes, y las están sacando de donde sea. Ya la sacaron del Golfo de México, la parte estadounidense, ya la sacaron de Argentina, bueno, hasta de España los van a correr, creo. Menos de México, que aquí sigue, obviamente. Entonces, a lo que quiero llegar, esta famosa bursatilización se va a dar de manera indirecta, y el artífice de ello es este famoso Ochoa, que va a Bloomberg y va a la NYSE, que es la New York Stock Commission, que es la
centro de la Bolsa de Nueva York, y les propone el famoso buque, que obviamente lo ha aceptado en Estados Unidos. Es que si no, los nacionalistas mexicanos se van a levantar, van a hacer una revolución y todo, porque si decimos bursatilización, pues obviamente iba a ser inaceptable. Entonces ya encontraron ese truco que se llama booking, que ahí les va la parte de esa historia. ¿En qué consiste? Bueno, que al año de la producción tienen derecho a nivel contable bursatilizarse. Bueno, atrasaron un año, pues es lo mismo, ¿de qué estamos hablando? Y ahí les va algo interesante. En Irak, cuando Estados Unidos invadió el país, que Irak se manejaba mucho, tenía la máxima reserva de petróleo ligero del mundo, mucho mejor que de Arabia Saudita incluso. Tratado Estados Unidos de imponer el famoso booking. Y hay un libro de Steve Kroll, que es célebre, incluso ganó el premio Pulitzer, que se llama ExxonMobil, el verdadero imperio privado de Estados Unidos. Es para que ustedes ubiquen qué significa ExxonMobil. Y da todo el recuento de qué es la empresa, y en uno de sus capítulos habla del booking y de Irak. Bueno, ustedes pueden creer que Irak, invadido, con todo el ejército adentro, no aceptó el booking. No lo aceptó. Bueno, México, y ese es el gran triunfo de Obama, hay que reconocerlo, sin haber disparado una sola bala, se quedó con el booking de su petróleo. Pues yo muchas veces, en broma, a veces no sé si sea tan broma, digo, o sea, que en México no hay necesidad que nos invadan, van y se entregan solos. Es más, mucho se maneja que la capital neoliberal del TAM se llama Dallas, obviamente Texas. Entonces, en resumen, yo les pudiera decir que esa es verdad, la profundidad geoestratégica de la entrega del Golfo de México. Bueno, ante esto ya les agradezco mucho su presencia, y ahora yo creo que sí pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias.